No, es que aquí Lo no mismo escucho. pasaba con Aquí no escucho. algunas palomas, que todas son muy cuy, pero estaban las arroyeras, tórtolas. Entonces, Pero como ella está hablando en también nos español, causó un como poco ella de está hablando- confusión, ¿no? Entonces, para que empezar sí se a practicar y a conversar lo que sabíamos en cada recorrido. Nos hizo también de alguna forma No se le puede transmitir, subir, conservar y dar, No, de difundir hecho, y sobre todo sí, conservar así ese normal, patrimonio lo oral, escucho porque bien. es intangible. Entonces, como había mencionado en un principio, no está en ningún lugar físico. Ahorita ya está hablando en español. Ahorita como Nos está hizo hablando darle en ese español, valor, pues no hay tanto porque problema. dentro del grupo, Cuando en su no- momento, había un señor que era conocido en la comunidad como Cuentacuentos, que sabía un montón de historias, de todo, ¿no? Interpretación sobre los climas, plantas, animales, comportamiento de las aves. Pero lamentable el señor fallece y no pudimos recopilar ese conocimiento, entonces al él irse, el conocimiento también se fue. Entonces complementamos el recorrido de avistamiento de aves, información tradicional, conocimiento tradicional, pero también información técnica, o sea, de dónde viene o dónde se supone que viene el nombre de los cantos, el nombre del ave, por qué se comporta así. Entonces, mayormente en nuestra cultura tratamos de explicarlo con cuentos o con saberes ancestrales, por qué el ave es así. Gracias, Naila. Y estos recorridos, Naila, bueno, tú estás de las comunidades mayas, de las poquitas que están en Mérida, ¿no? ¿Ustedes lo hacen estos recorridos ahí en la ciudad o salen a otros lugares? Bueno, a mí me gusta muchísimo hacer el shimbal o caminar, el senderismo, y me gusta mucho ver aves. Entonces, yo sí he tenido la oportunidad de salir a diferentes parques dentro de la ciudad, otras comunidades, otros municipios, otros estados. Pero lo interesante e importante para mí es que, por ejemplo, y justamente eso platicábamos hace un momento, ¿no? En mi comunidad hay una ave que me gusta mucho, que es el tziu, es el tordo cantor. Entonces, cada vez que lo escucho cantar, me transporta a las mañanas cuando estaba en casa de mis abuelos, porque es lo primero que escuchas al amanecer. Y una amiga me invitó a su comunidad, ella vive cerca de Valladolid, como a 3 horas de donde yo vivo, más o menos. Y me sorprendió mucho que al amanecer, escuchar el canto del tziu sonaba muy diferente a donde yo vivía. Y era muy sorpresivo que, a pesar de compartir el mismo territorio, habían otros diferentes tipos de cantos, y justamente eso hablamos de los regionalismos en cantos. Y muchas veces en esos cantos no están en las aplicaciones de identificación, porque hay unas que son muy padres, como Merlín, que te tiene la opción de grabar como que al momento y te identifica el ave, pero muchas veces no tiene esa base de datos del diferente tipo de cantos de aves, aún estando compartiendo el mismo territorio. Muchas gracias, Naila. Muy interesante. Bueno, ahora vamos contigo, Angélica. Cuéntanos cómo la labor que tú haces contribuye a la conservación del patrimonio biocultural. Bueno, pues aunque yo estoy ahora hablando, quiero decir que pues es un trabajo de mi familia, de amigos, de varias personas. Y pues yo creo que hay una parte que en ese sentido yo me identifico con Naila, y creo que una forma que todavía, o sea, y yo creo que tiene que ver con la cultura, con nuestra cultura ancestral, es la forma como nos relacionamos con el territorio, y es una forma que es muy afectiva. Entonces, el trabajo parte de esa afectividad. En el caso de nosotros, pues a través de esta iniciativa de Adopta una Milpa, así le llamamos al proyecto, hemos podido involucrar a mucha gente. En principio pensábamos en amigos, en que ellos se motivaran y regresaran, ¿no? o vieran hacia allá. Y como es pública, pues también a otras personas. Y nos hemos dado cuenta que en este tiempo ha venido muchísima gente, no solo de Milpalta, sino de muchos lugares y de muchas partes del mundo, a conocer el sistema y a ver cómo es el trabajo, en qué consiste y demás, ¿no?
Pero ahorita que la oía hablar a ella, yo por ejemplo recuerdo cuando hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es cuando llueve mucho y hay truenos. Porque cuando ese es lo único que a mí me transporta a cuando yo era niña. O sea, ese ambiente no ha cambiado, es el mismo, ¿no? Así puedo cerrar mis ojos y transportarme y ver todas las milpas, ¿no? Cuando yo era niña iba con mi madre a dejar la comida a mi familia, que estaban trabajando, y el pueblo se me hacía muy grande porque eran todo eran puras milpas y el maíz así. Una milpa puede ser muy imponente también, en la noche o ya en la tarde, ¿no? Cuando se está ocultando el sol, hay muchos ruidos, hay muchas… Y, por ejemplo, ahora que es el verano, en la casa de San Pedro está muy cerca del cerro, y ahí como todavía está como menos impactado, también se escuchan mucho en la noche los silbidos de los animales, ¿no? Así, mucho. Y en otras partes ya no se oyen. Por ejemplo, en la casa de mi madre, que está en el centro, ya no se escucha, ¿no? Y son esa parte que se va perdiendo y que nos está como alejando, ¿no? Y yo creo que la gente que hacemos este trabajo por la conservación, estamos muy conscientes de lo que involucra en un universo muy amplio, ¿no? Pero creo que parte de este afecto que hay con el lugar, porque cuando uno está en un lugar así, uno trabaja ese lugar a uno lo determina totalmente, ¿no? Por ejemplo, yo pues dejé de hacer milpa cuando entré a la universidad y hice otras cosas, pero siempre que volvía al lugar, como sentirme muy bien, ¿no? Y ahora es un lugar que, pues para mí, por ejemplo, hay un pirú que está ahí desde que mi madre era niña, ¿no? Y allí sigue, y entonces para mí es como estar en mi casa, ¿no? Y digo esto porque conservar no es solamente, hay una parte que es intelectual y que es el mundo de las ideas, que es investigar, escribir, nosotros mismos hacemos ese trabajo, ¿no? Pero realmente el trabajo que en este momento es necesario, porque no solamente es que uno le tenga afecto para uno, ¿no? Sino la importancia que tiene en términos alimentarios, ambientales, culturales, de conocimiento, ¿no? Toda esta parte tiene que ver precisamente, yo creo que el afecto es un dispositivo muy importante, pero es una cuestión que para recuperar un patrimonio hay que hacerlo con las manos, porque es ahí donde uno siente, donde la gente, al menos que no ha tenido ese contacto, siente la necesidad y se da cuenta del peligro, de todo lo que se está perdiendo, ¿no? Es la experiencia que nosotros tenemos con la gente que ha venido y que dice, para empezar, a las 2 horas ya están cansados, ¿no? Muchas confunden todo, no saben qué es una planta, qué es la otra, pero cuando ellos se pueden comer, por ejemplo, un elote, dicen, no, es mi mejor elote que me he comido porque yo lo cultivé, y hasta me sabe más rico y no voy a desperdiciar ni un granito del elote, ¿no? Y es ahí cuando pasa eso, y yo creo que esa es la parte que es fundamental, y yo creo que esa parte a veces está alejada de la institución, de la universidad, todo eso. Pues yo tengo esa formación, pero creo que el trabajo, así como digo, con las manos, es el que en este momento es necesario para la conservación biocultural, porque pues encierra un gran universo de conocimiento, pero pues como dije, ¿no? Toda esta importancia que tiene para la preservación de la vida, ¿no? En todos los sentidos, porque sí, eso claro. Es, al final de cuentas, no es un patrimonio muerto, sino vivo. Así es, sí, es algo que está vivo, que está presente y que está rodeando a todos y del cual todos y todas nos beneficiamos siempre, ¿no? ¿Y qué especies nativas tienen en estas milpas de Adopta una Milpa? En la zona de Milpalta, por ejemplo, nosotros tenemos, esta milpa la tenemos en las faldas del volcán Teutli y hay muchas serpientes,
¿no? Que principalmente está el cincuate y la cascabel, y hay tarántulas, o sea, de esta parte de tarántulas así, hay viudas negras, hay ardillas, todavía hay conejos silvestres, pues también hay aves, ¿no? Estas aguilillas, aves también que se llegan a ver de rapiña. Y pues toda la parte de insectos que convive con, por ejemplo, con la milpa hay un animal que es así, predominante, y ahorita más todavía, que son las tuzas, ¿no? Por ejemplo, las tuzas siempre ha sido un animalito que ha vivido de la milpa, pero como ahorita hay tan pocas milpas, que ellas mismas cuando ven una milpa es como un oasis, y siempre platico esta anécdota, pero una vez encontramos un hoyo de tuza, como con un costal de mazorcas ya adentro guardadas. Sí. Y ahí pues, y entonces eso es lo que tiene el sistema de la milpa, ¿no? Sí, que es un sistema que a uno le permite convivir de manera amable con el medio ambiente. Así es. Gracias, Angélica, muchas gracias. Bueno, pues también les invitamos a las personas que están en la feria allá abajo que suban. Estamos en Altos Capilla, hay que literal subir arriba de la capilla varias escaleras, pero es un lugar muy bonito con una vista muy linda. Bueno, continuamos con la última sección y me gustaría mucho que nos contaran ¿cuál es el papel que tiene la mujer indígena en estos procesos de construcción del territorio y en particular del tema que cada una de ustedes trabaja, tanto de hacer milpa como en la observación de aves? Y que tocaran también temas no solamente de la mujer indígena, sino de las juventudes y de las infancias. Comenzamos contigo, Naila. Pues tenin creo que ma chenchale colelo. Tacle wingo ku involucrarte temas. Personas que están involucradas en los temas, porque todos criamos o educamos a los hijos y las comisarías les vamos a enseñar todo lo que vemos, lo que oímos y todo el sentimiento. Porque todo es de alguna forma que de decir que somos. Si sabemos qué somos y sabemos dónde vamos, si no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos saber a dónde vamos? Si no sabemos a dónde ir, si no tenemos que saber qué llevar a todos lados, porque hay otras formas de vida y va a haber algún día en donde nosotros nos vamos a confundir de las cosas que conocemos, las diferentes vidas que tenemos. Y nosotros como mujeres, al menos sí fue difícil el camino, ¿no? De poder promover la observación de aves. De alguna forma tienes que tener tiempo libre para hacerlo, y pues en una comunidad el que una mujer tenga tiempo libre es porque no tiene nada que hacer. Entonces también fue una cuestión de machismo y de resistencia para poder hacer esa actividad. Sí, sufrimos como que la cuestión de mucha crítica, también de rechazo, a veces de organización en comunidad, porque es como, no tienen nada que hacer y por eso hacen eso. Entonces, pero de alguna forma también, al tener esa resistencia, también somos sensibles porque podemos ver lo que nos rodea. En cambio, siento que los hombres también son un poco más bruscos, no son tan sensibles y no pueden notar lo que los rodea. Entonces, yo creo que al tener esa sensibilidad podemos identificar qué hay a nuestro alrededor y de alguna forma, para poder proteger algo, tienes que conocerlo. Entonces, al tener otro tipo de miradas, puedes profundizar qué es lo que te rodea para poder protegerlo.
Sí, claro. Muchas gracias, Naila. Bueno, para quien no traía interpretación, Naila dijo una palabra, una frase muy bonita que era, a ver si la dijo bien en español, pero era como si uno no sabe quién es, no sabe uno hacia dónde va. Y que es como muy importante conocerse y saber lo que es uno para entonces poder tomar camino hacia dónde va, como en lo individual y en lo colectivo. Si lo dije más o menos bien la idea, ¿no? Y esta parte que tocas del rol de la mujer me parece como muy fundamental. Quisiera saber si en el colectivo las mujeres hay mamás y si es seguramente una carga más complicada o no hay mamás. Pues lo interesante es que era un colectivo multigeneracional, la verdad eran señoras de arriba de 40 años. Entonces, que tenían esa iniciativa y una nueva visión de vida, ¿no? De desconstruirse a lo tradicional y de querer hacer algo diferente, porque pues tenían hijos, pero querían enseñarlos porque ya sentían que sus hijos tomaban otros rumbos, no conocían lo que ellas conocieron cuando crecieron y se sentían mal, porque es como, ¿cómo no va a conocer si yo crecí con esto y que no te guste portar el traje o no sepas que esto significa tal cosa o el canto de esto augurie esto? O sea, a los chicos ya no les interesaba conocerlo, entonces surge también como ese sentir de que están dejando lo que son o lo que deberían de ser para la comunidad, pero también decían tienen que salir y conocer y ser mejores, pero la pregunta era ¿qué es ser mejor, no? O sea, el ser otra persona, adaptarse al occidental, o crecer con el amor a tu tierra, porque ya lo dejaban, o sea, preferían migrar. Muchas gracias, Naila, gracias. Pues vamos contigo, Angélica, para que nos platiques este papel que tienen las mujeres indígenas en esta labor y si puedes tocar temas sobre las juventudes y las infancias, sería muy bueno. Sí, pues en mi caso, por ejemplo, yo tengo una influencia cultural arrolladora de mi madre, que ha sido como una mujer muy inspiradora y ella misma ha hecho muchísimo trabajo comunitario. Y una cosa que yo le admiro, porque como dice Naila, que la gente se empieza a confundir, y yo en Milpalta sí ya veo mucha gente confundida, aunque por fortuna también hay gente que no, porque todavía, digamos, esta generación que creció con la cultura agrícola, que esencialmente ha sido Milpalta desde Mesoamérica, todavía hay gente como yo, o sea, gente como contemporánea, o como digo, en Milpalta todo el mundo tiene un abuelo, un tío, un hermano, alguien que todavía hace agricultura de milpa, aunque ya no lo hagan. Entonces, revitalizarla ha sido relativamente sencillo porque todavía hay como una cuestión cultural muy cercana, pero sí hay mucha gente que ya se está incorporando a otras. Y como digo, en el caso propio, pues yo tuve, digamos, esa ejemplo o experiencia de mi madre, que ella, aunque ella también fue universitaria y mis abuelos querían que ella estudiara, y era esta ideología que prevalecía de que estudiar era lo mejor y dejar lo otro, no, quién sabe cómo te iba a ir, ¿no? Y a pesar de que ella estudió y fue a la universidad, ella jamás renunció a la cultura propia, ¿no? Ni a la lengua, ni a la milpa, y todo el tiempo mis padres nos iniciaron en eso y estuvimos con eso. Entonces, creo que la energía femenina es muy importante. Yo lo veo en este proyecto que tengo, que trabajo con mis hermanos y con amigos, y yo veo que como que la mujer es la que dice, ya, vamos a hacerlo, vamos a abrirlo, vamos a cocinar, vamos a tener esto, ¿no? Y a los demás sí como que vienen, pero la energía femenina es como la que organiza, llama, convoca, ¿no? En muchos sentidos. Yo veo, por ejemplo, en Milpalta,
Tengo la hija de uno de mis mejores amigos es agrónoma y anda mucho en el campo. Y yo le he preguntado a ella y a otras, ¿no?, de cómo está, cuánta es la participación que tiene, ¿no? Y por ejemplo ella me dice, no, ya ahorita la participación, o sea, las manos del campo en Milpalta prácticamente está en manos de mujeres, porque los hombres prefieren tomar un taxi, un microbús o cosas así, ¿no? Y las mujeres siguen teniendo esta resistencia, no porque antes no lo hicieran, porque siempre han tenido papeles muy concretos, ¿no? Es decir, yo por ejemplo pienso en mis abuelas, ¿no? Y de recibir el maíz, sacar la hoja, todo lo que involucra los saberes de la cocina y los de la tlacualera, ¿no?, que es la que lleva la comida, porque no solamente lleva la comida, sino este personaje sabe de plantas, sabe para qué sirven, ¿no?, plantas medicinales, comestibles, mágicas, cómo se dispersan, sabe, o sea, tiene un conocimiento muy fuerte, ¿no? Pero en la actualidad podría decir que, y también por mi experiencia propia, que el papel de la mujer, la energía de la mujer es muy importante para la recuperación de la biodiversidad. Lo veo también con gente del bosque, ¿no?, con las compañeras que están en las brigadas, cómo se enfrentan al fuego, a los trabajos allá que son muy fuertes, que son muy rudos y que están ahí como que haciendo cosas que son importantísimas, no solamente para ellas, ¿no?, sino para en general, porque como digo, el medio ambiente no tiene fronteras y lo que pasa allá pasa en todas partes y todo el tiempo estamos viviendo constante pérdida de conocimiento, de territorio, de bosques, de campos de cultivo, de campos agrícolas, pero así impresionante, ¿no? Entonces creo que sí es importante. Por ejemplo, yo tengo un caso personal que me ha cambiado mucho mi vida, y es que mi madre siempre, continuando con esta tradición de mis padres de hacer toda la parte ritual cuando se hace la milpa, de pedir porque nos vaya bien, hay un buen ciclo agrícola, ¿no?, porque se resuelvan los problemas que pueda haber, y mi mamá actualmente tiene 92 años. Entonces hubo una vez que ella no pudo ya subir a la milpa, ¿no? Y entonces cuando fuimos a sembrar, pues estábamos con amigos que también la conocen a ella y la estiman, la familia, ¿no? Y en esa ocasión me acuerdo que dijimos, ¿y ahora qué va a pasar, ¿no? ¿Quién va a dar las gracias y todo? Entonces un amigo que es agricultor también me dijo, pues tú hazlo. Y yo le dije, ¿yo? O sea, porque yo es como que me siento, es como algo muy fuerte y como de mucho respeto, ¿no? Y me dijo, sí, hazlo, porque si no, ahí ya no va a pasar, ya ahí se va a romper. Pero para mí fue muy triste, porque también me hizo recordar toda esa fortaleza de ella y que en ese momento ya no estaba, ¿no? Y entonces, sí, pues, lo que él me dijo, como que yo dije, sí lo voy a hacer, pero por eso, ¿no? Porque me decía, si no, se va a romper. Y cuando yo empecé a hablar y a dar las gracias, pues todas las palabras se me hacían bolas, se me hacían nudos, porque no sabía cómo, y aparte mi madre es una mujer muy sabia, y entonces como que yo decir cosas, ¿no?, de ella era como que me quedaba corta, ¿no?, con todas las palabras que ella siempre decía. Pero sí lo hice por lo que me dijo mi amigo, ¿no?, que si no lo hacía ya y se perdía eso, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que eso refleja ese poder que tenemos las mujeres en la convocatoria, en la organización, en esa energía, en el afecto y en esta conciencia de que algo no muera, de que siga, pero que no es personal, que es para todo el mundo. Sí, claro. Gracias, Ángela. Y justo esta importancia de la transmisión de conocimientos, y qué mejor herencia nos pueden dejar los abuelos y los padres que el conocimiento que tienen, ¿no?, las experiencias que han vivido. Muchas gracias a ambas. Pues ahora tenemos unos momentos para algunas preguntas, comentarios de las personas que están aquí presentes, que tengan alguna duda, que quieran hacer algún comentario. No sé si tenemos otro micrófono o les pasamos el que tenemos acá.
¿Allá? Ok. Pues si levantan su manita, ¿quién quisiera? Aquí adelante, por favor. Si nos dices tu nombre y de dónde Sí, como eres. no, Antonio Valdés, vengo también de la Milpa Alta. Y yo quiero cerrar algunas cosas de lo que dice Angélica, que lo dice certero, es decir, Milpa Alta, pocos habitantes, somos cerca de 150,000 habitantes, con una diversidad increíble, una fachada hermosa y un interior, un corazón extraordinario. Y entonces, ¿sabes? Sí estamos preocupados ahorita en Milpa Alta. Hay un par de proyectos que son muy invasivos para la comunidad. Y uno de ellos es huella del gobierno en turno de la Ciudad de México. Es decir, es hacer una utopía, ¿sabes? Yo entendía y conozco Iztapalapa y sabía que Periférico Oriente, Cabeza de Juárez, etcétera, la ciudad abraza corazones. Somos una ciudad muy solidaria y eso es extraordinario. Y esa es parte de la vocación. Pero abraza esa parte, pero no es no hay una organización, no hay un orden. Y entonces llega la actual jefa de gobierno y para todo de manera extraordinaria. Y en medio de un enorme camellón hace una utopía extraordinaria que le cambia la cara a Iztapalapa y particularmente a esa zona. Y nosotros entendemos esto, pero Iztapalapa no es, más bien Milpa Alta no es Iztapalapa. Milpa Alta es bellísima, para donde volteemos, ¿sabes? Y entonces, hay una infraestructura cultural y deportiva que se pudiera aprovechar sin menoscabo de hacer un proyecto que es un sello de gobierno y tiene otros intereses. Y el otro proyecto, y así ya muy rápido para no envolverlos en la tristeza, es el cablebús, ¿no? El cablebús en Coatepec, ahí es un cerro lleno de casas, etcétera. Y entonces que pase un cablebús o deje de pasar es casi lo mismo. Pero en Milpa Alta hay bosque y hay una zona verde increíble. Y una cosa que se mueva ahí con cables va a ser espantosa. Nada más es lo que yo quería comentar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿A conocer Milpa Alta por acá? Los que están de visita de fueras. Es un territorio muy bonito y con mucha comunidad, ¿no? Mucha comunidad. Sí, a diferencia de muchas otras zonas de la Ciudad de México, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Tenemos un par de minutitos más todavía. Adelante, el micrófono por acá. Si nos dices tu nombre y de dónde vienes, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexander y yo soy de Mérida, aunque actualmente vivo en Toluca desde hace 5 años. Creo que me entró como un tipo de cuestionamiento mío, lo que dijo, ¿no? La parte de confusión. Porque como joven que viene de Mérida de la península, cuando sale de su casa dice, no, pues soy de Yucatán, soy de Mérida. Pero cuando se encuentra con ese tipo de evento, de cuestionamiento, de reflexión, dice, ¿de dónde soy, no? Siempre he sido filósofo de como dice Facundo Cabral, no soy de aquí, no soy de allá, ¿no? Sí. Pero digo, ahorita ya ha tenido una parte principal de compartir ya con Naila esa cuestión también, ¿no? Acerca un poquito sobre lo que soy, ¿no? Si soy un joven maya, un joven de la ciudad de Mérida, puesto que mi abuela habla maya, mi mamá es de una región, por ejemplo, de Temateco, Yucatán, mi papá fue registrado en Santo Yucatán, entonces como ese tipo de circunstancias, ¿no? Otra cosa que quiero abogar también es la cuestión cuando hablamos sobre la memoria, ¿no? Ese tipo de espacio y tiempo, ¿no? Cómo conjuga ese tipo de integración, interacción en torno a lo que somos, a lo que son, ¿no? Puesto que ahorita actualmente trabajamos con temas de los hongos en la cuenca de Manalco, Valle de Bravo, donde prácticamente toda esa permeación de desarrollo urbano, turístico, el atractivismo ha moldeado también la parte de la memoria, ¿no? Puesto que muchos jóvenes, como pasa mucho, ¿no? Y muchos autores que lo mencionan, ¿no?
ya empiezan a migrar, puesto que no hay tierras, y si lo hay, entra también la parte que tiene que hablar también, la parte del narcotráfico, la parte de la maña, entonces onda, ¿no? Entonces aquí entra mucho esa configuración, ¿no? Como joven, hacia dónde vamos y qué realmente vienen los otros, ¿no? Puesto que ahorita por toda la parte de tendencia de la rapidez de redes sociales, ya el joven como, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué onda? ¿No? Porque igualmente hay buena visibilidad de redes sociales, pero también es eso, como joven es eso, ¿qué vamos a hacer luego, ¿no? Sí, Sería claro. eso. Muchas gracias. Y tú, perdón, antes, ¿a qué te dedicas tú? ¿Qué haces en Toluca? Actualmente soy doctorante en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, soy licenciado en Turismo y maestro en Desarrollo Territorial. He trabajado en red de colaborativa, turismo comunitario, rural, así como el patrimonio biocultural y también la parte de memoria colectiva. Ok. Sí. Muchas gracias, gracias. Tenemos personalidades también muy interesantes como auditorio. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Comentario? En torno a las aves, a las milpas. Ahí, adelante. Si nos dices tu nombre, igual de dónde vienes. Sí. Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Marlene y yo soy de Yucatán. De hecho, pues aquí escuchando todo lo que comentan estas dos personas que la verdad han vivido, han visto, yo también digo de que así me pasaba a mí. Realmente antes yo no buscaba qué sería de mí, qué es de mi vida, pero llegó un momento en donde yo me puse a pensar y digo, yo sé que yo soy algo, vengo de algo que viene siendo pues lo que es mi cultura, mi lengua maya y lo que es todo Yucatán, ¿no? Y entonces mencionó algo, Naila, de que o sea, no encontramos qué somos. Y entonces a mí me pasaba. Ya luego solito, ¿no? Me di cuenta de que hasta para pedir como permiso, por ejemplo, para poder escribir una canción, porque pues yo escribo y canto en rap maya. Entonces, me gustó mucho lo que dijo ella, por ejemplo, de las aves. Como que siento que yo tengo un gran respeto por los animales, las aves, lo que viene siendo la milpa. Tengo que pedir como que permiso. Hay veces así mentalmente, dame permiso para hacer esto, para escribir esto, para lograr esto. Entonces yo de ahí me voy dando cuenta de que pues soy de allá y yo siento que incluso hasta las piedras, ¿no? Pedirle permiso porque es parte de nosotros. Y entonces pues lo que queda es lograr y tratar de salvar lo que somos. Y que pues hay muchas trabas, como dicen, de que la gente nos critican o dicen, ¿por qué estás haciendo esto? No tienes otra cosa que hacer, pero pues son cosas que tienen que pasar. Pero ahí también tenemos que demostrar lo que podemos hacer y lo que somos. Muchísimas gracias. Gracias por tu mensaje, muy valioso. Gracias. Pues si alguien más tiene algún otro comentario, pregunta, si no, creo que nos quedamos mucho con toda esta reflexión que, bueno, el conversatorio se llama Patrimonio Biocultural y se habló mucho de eso, pero a través de lo que somos como individuos y de lo que somos como colectivo y de lo que hacemos, ¿no? De esta palabra que a mí me gusta mucho de sentipensar, lo que sentimos y lo que pensamos, y que tiene que estar totalmente conectado y reflejado en lo que hacemos, ¿no? En las acciones que hacemos día con día. Finalmente quiero darles la palabra a ustedes para que cierren con algún mensaje que quieran hacerlo. Comenzamos contigo, Naila. ¿Con Angélica quisieras? Sí. Pues a mí me parece que todos en la actualidad tenemos una raíz indígena cercana o lejana, pero todos, absolutamente todos. Y yo creo que mi invitación sería a que si tienen abuelos, bisabuelos, tíos, si están viviendo en la ciudad, si es a reencontrarse con ese
con ese universo, esa cosmovisión diferente, porque en la actualidad vivimos una época de mucha violencia basada en el consumo exacerbado, y pues es más evidente que ahí no están las respuestas, ¿no? O como lo que decía Antonio, ¿no? ¿Qué entendemos por desarrollo, ¿no? Que nos pongan una institución que no refleja nuestra cultura, si ahí está la cultura, y así, ¿no? Con todo. Entonces, creo que es muy importante porque, por ejemplo, la agricultura, ya es el último comentario que hago, ¿no? Porque esa a mí me ha cambiado la vida, darme cuenta de eso y comprobarlo. Es un conocimiento que se da como una respuesta de la humanidad al hambre, y es un conocimiento que por sí mismo ha demostrado su eficiencia, ¿no? Entonces, regresando a lo que dice Naila, pues no nos confundamos, porque sí, realmente la humanidad ya ha tenido muchas respuestas, y yo sí creo en la humanidad, creo en la solidaridad, y creo que uno debe decir, por aquí no es, ¿no? Debe tener eso, a pesar de todos los espejismos que tengamos. Yo digo que, como digo, yo también tengo esta parte de formación occidental, pero tengo la parte indígena y yo me identifico más. Yo no reniego de la parte occidental porque también es parte de mí, pero si me ponen a las dos, yo me identifico y me adscribo y soy indígena. Sí. Muchas gracias, Angélica. Naila, lo que tú quieras comentar. Bueno, pues creo que a partir de lo que platicamos aquí, se me hizo muy interesante, ¿no? Tu reflexión, y un poco ahí no nos confundamos. En base a las aves, creo que verlas en otros espacios, en otros estados, siempre me transportan de donde soy. Entonces, para mí las aves son importantes porque sí me han ayudado también a enriquecer lo que soy, conociendo otras culturas. Y es muy interesante ver cómo solo se manejan nombres mayormente en inglés y en español, que mayormente es como que el turismo tradicional, pero ¿dónde queda lo local? O sea, ¿dónde queda la esencia de las comunidades? Y al fin y al cabo es donde vamos a ver aves. O sea, no, también existe ese respeto de esos territorios, y siento que para mí, a veces yo me siento mal, ¿no? Estando en otro territorio y no conociendo realmente esa zona. Entonces, yo sí hablaría por estas comunidades porque sí sentimos que se nos falta el respeto, que estén en nuestro territorio y no se nos respete, sino vengan a imponernos el de tienes que aprender que es en inglés o en español, pero ¿dónde queda nuestro conocimiento local también? Muchas gracias, gracias Naila, gracias Angélica, y pues ha sido un placer estar hoy con ustedes. Les invitamos a que continúen escuchando estos conversatorios y muchas gracias, muchas felicidades por su labor. Gracias.